Bueno, si os parece, empezamos. Sí, Perfecto. Bueno, bienvenidos al Jardín del Filólogo. Hoy tenemos a Rodrigo Lai y las razones del poeta. Y voy a hacer una presentación, no sé si breve, porque es muy interesante su trayectoria y su producción, que además tiene una doble faceta en la cual quiero incidir. Una faceta como filólogo. Él es profesor contratado doctor en la Universidad de Oviedo y se especializa particularmente en el siglo XVIII, aunque también aquí como filólogo tiene dos facetas, por lo menos, ¿no? Como estudioso del siglo XVIII y como estudioso de la poesía contemporánea. Como estudioso de la literatura dieciochesca, algunos temas que le han interesado son el de la censura, que es un tema más bien reciente, creo, el tema de la ecdótica, incluido el tema de las variantes de autor, perdón, y por supuesto el tema de la poesía, que es lo que vehiculó su tesis, que es sobre la poesía de Feijó. Y sí, SIC, la poesía de Feijó. Una poesía muy interesante que él ha publicado, primero un volumen que sale de su tesis, ¿no? Poesía, que publica en la Universidad de Oviedo en 2019. Y luego también hay una antología para quien quiera bueno, pues una introducción a la poesía de Feijó. Universidad de Oviedo 2024 es este estudio. Luego, dentro de este interés suyo por la métrica, del cual tendremos ocasión de hablar después cuando hablemos de su propia producción o de su estudio sobre poetas contemporáneos, destaco, por ejemplo, un artículo que, bueno, que publicó además en Arte Nuevo, que es la revista del departamento. Los usos métricos de Benito Jerónimo Feijó. Arte Nuevo 2018, muy recomendable. Sigo con esto de la poesía y la métrica, un librito realmente maravilloso por un contenido que para mí era muy desconocido y por bien escrito, interesante, que es El endecasílabo blanco, la apuesta por la renovación poética de Jovellanos, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2020. Este tema de la ecdótica, de las variantes de autor, pues también voy a destacar un par de artículos que me han parecido particularmente interesantes. Las tres redacciones del delincuente honrado, otra vez Jovellanos, y bueno, dicho sea de paso, él trabaja en el Instituto Jovellanos de la Universidad de Oviedo, ¿no? Bueno, Feijó, Feijó. Feijó, Dios santo, perdón. Claro, tenéis el proyecto de edición de Jovellanos, vale. Eso es. Em, Este de las tres relaciones del El delincuente honrado, Artifara 2024, también muy recomendable. Lo que decía del el tema de la censura, que supongo que es un proyecto de investigación que llevará Elena de Lorenzo. Bueno, aquí él ha publicado diferentes trabajos, por ejemplo, los libros prohibidos, la Real Academia de la Historia y la Real Academia Española. 5 años de censura gubernativa en España, del 74, obviamente en 1774, al 78. Un artículo reciente en el Bulletin of Spanish Studies, ¿no? El de Glasgow, es este, ¿no? Bueno, Sí, que ahora está en Belfast. Sí. uf, madre mía, lo de la cisma esta de Inglaterra continúa y Sí, ahora sí. se mueve a Irlanda. Bueno, podría seguir, ¿no? También me interesó mucho nuevos testimonios de la epístola a Jovellanos, y la respuesta a Moratín, en esta línea de su interés ecdótico por la literatura dieciochesca. Este salió en el boletín de la Real Academia Española en 2022. Pero bueno, he dicho que tenía como filólogo por lo menos dos grandes intereses. A ver, Rodrigo es un hombre de intereses muy, muy amplios, pero el otro fundamental para mí es el que se dedica a la poesía contemporánea, sobre todo española, pero y aquí destacaría de nuevo esto de la ecdótica. Tiene varios trabajos sobre variantes de autor, por ejemplo, El diario del poeta recién cansado, correcciones de mano de John Juaristi, que él publica en Clarín en 2022. Como veremos, John Juaristi es un poeta que le interesa mucho y al cual ha dedicado mucho, mucho tiempo. Y luego otro también sobre John Juaristi, variantes de autor en la poesía de John Juaristi, este en Prosemas 2021. Luego, lo de las ediciones de textos poéticos modernos, y esto es algo a lo cual creo que volveremos al final de esta charla. Por ejemplo, muy reciente, y lo tengo aquí, es un libro, estábamos comentándolo antes, precioso por su tipografía,
por la selección y por un estudio epilogal realmente muy ceñido y muy valioso, o sea, muy iluminador, ¿no? Los sonetos de Miguel Dors, ¿no? En los papeles del sitio 2024. Así que es una novedad literaria muy interesante. Luego, a John Juaristi le ha dedicado, que yo sepa, por lo menos 3 estudios, los 3 en Renacimiento. Derrotero, poesía, que este sale en 2022. Cantar del destierro, antología, 2021, que sí que lo tengo, lo he leído y me parece. Bueno, yo a Juaristi no era un poeta al cual yo hubiera frecuentado mucho y me parece que por lo menos su dominio de la técnica es extraordinario. Estaría entre los mejores que he visto. Y es mucho decir. Bueno, entonces Derrotero, Cantar del Destierro y luego Sonetos de la Patria Oscura, Renacimiento 2018. Volveremos al tema del soneto hoy, ¿no? Ya hemos empezado con este de Dors tan bonito. Bonito, repito, en contenido y en tipografía. Y volveremos al final. Y luego Luis Alberto de Cuenca, que es un poeta al cual, bueno, conocemos, al cual él yo sé que admira mucho. Y él tiene, Rodrigo tiene una antología en Verbum de la poesía de Luis Alberto, El valor y los sueños, poemas escogidos, Verbum 2017. Y luego, obviamente, en esta colección de poesía de Luis Alberto en Reino de Cordelia, en la cual, bueno, estamos todo un grupo de filólogos implicados, él tiene la edición de Por Fuertes y Fronteras, 2021. Bueno, podría seguir, porque realmente, Rodrigo, yo no sabía que tu producción era tan amplia. Estas cosas son las cosas que yo manejaba, ¿no? Pero luego al meterme anoche para prepararme la presentación vi que realmente yo te tenía, quizá por la calidad de lo que publicas, ¿no? Te tenía como un nombre de cosas escogidas, en plan calímaco, pero no, veo que eres también. eh, también muy potente, ¿no? En cuanto muy prolífico, como un Víctor Hugo pero también filólogo. En fin, como poeta, que es lo que nos convoca hoy, sobre todo, todos no los tengo acá en la mesa, pero bueno, los tengo todos. Bueno, tiene una trayectoria poética realmente extraordinaria, que comienza con Cerrar los ojos para verte, en 2011. Él es un poeta muy variado, pero sobre todo con una fuerte impronta, yo diría, casi romántica o neorromántica. Es un poeta del amor, en gran parte. De hecho, una de las preguntas que tenemos para hoy es, ¿qué pasa con esta poesía del amor en Quizallo? Pero bueno, Cerrar los ojos para verte, de 2011. La víspera, de 2014, un libro maravilloso, bueno, está aquí, que en algunas ocasiones lo he usado para exámenes, ¿no? Texto de examen ha sido algún poema de la víspera. Lo digo para los alumnos que se conecten cuando vean esto. Saltar la hoguera, que ese aquí no lo tengo, 2019. Vieja escuela, 2021. Luego tiene un libro de haikus, en lluvia fina, también en los papeles del sitio. Y por último, por ahora, y estamos esperando más, obviamente, Quizá yo, de 2023, que es premio de poesía Emilio Prados. Lo de los premios, a ver, decía Lope que por los premios de poesía no hay que preocuparse porque bueno, el premiado realmente es el segundo o el tercero, porque él dice que los primeros lugares ya estarían dados. Eso lo dice Lope, que sabía mucho de amañar premio de poesía. Pero bueno, en este caso la verdad es que no, porque la calidad de su producción responde a los premios, ¿no? Él ha recibido el Premio Asturias Joven de Poesía por Vieja Escuela, el Premio de la Crítica Asturiana, 2012, ¿no? El Accessit a la Donais, que es un premio muy importante en España, como sabéis. El Premio de la Crítica Asturiana por La Víspera, el Premio Hiperión, nada menos, por Saltar la Hoguera, y también el Premio Jaén de Poesía. O sea, es un poeta muy reconocido. No solamente es un poeta de filólogos, ¿no? Que nos interese mucho, pero bueno, también por el resto de la crítica. Y los lectores, añado, por lo menos por lo que yo sé de mi entorno y de mis alumnos. Es un autor muy apreciado. Bueno, muy larga la presentación, lo sé, perdón. De lo que querría hablar hoy, ¿no? De lo que le he propuesto a Rodrigo hace 5 minutos, todo se ha dicho. O sea, quería acorralarle, ¿no? Aquí. Puesto que acabo de hacer todo este elenco de sus libros, querría comenzar
hablando de hacia dónde cree que va. O sea, si se vuelve atrás a mirar los años, ¿no? Si se vuelve a contemplar su estado, Sí, a ver estos pasos, a dónde le llevan, por dónde le han traído. Eso es lo primero. Perdón, hago primero el plan y luego nos metemos. Luego querría hablar del tema de la técnica y de los sonetos y la métrica, que es un tema que nos convoca como filólogos, pero que también le interesa mucho como el virtuosismo, vaya, como autor. Luego de la dispositio, de este libro de Quizá yo, y luego por fin de los maestros. A ver si podemos mantener esto en una hora. Bueno, Quizá yo, entonces, que es el libro de hoy. Primero te diré que es un libro, bueno, ya sabías que me gustaba, ¿no? Porque claro, lo tuve la oportunidad de comentártelo cuando estaba manuscrito. Es un libro muy coherente, muy pensado, o sea, muy libro, diría, ¿no? Un libro de poemas puede ser una colección de poemas o puede ser realmente un libro. Este es muy, muy libro. Y a mí eso me interesa, ¿no? Porque se ve cómo va apareciendo y desapareciendo el tema del libro. Además, todo bajo este epígrafe de Pessoa, tan interesante, un endecasílabo. No sé de quién recuerdo mi pasado, que me recuerda a esto que dice Oscar Wilde de cuando tocaba a Chopin, ¿no? Él dice que cuando toca Chopin, que llora, cito de memoria, que llora por errores que no ha hecho y que purga pecados que no ha cometido, que le otorga un pasado, dice, el tocar a Chopin. Bueno, algo así creo que hacen los libros de, de Rodrigo, ¿no? Y en este caso me lo recordó, ¿no? Esto de los diferentes yoes. Bueno, este es quizá yo, pues. ¿Cómo lo ves tú en la historia de tus libros? ¿Y a dónde piensas que vas? Una pregunta difícil, lo sé. difícil. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu generosísima y excesiva presentación. Y muchas gracias a los amigos que me acompañáis aquí, y bueno, y a los que verán la grabación. Muy difícil responder. Me gustaría ser capaz de recordar de memoria unas palabras que nuestro admirado Antonio Carreira me dijo cuando recibió el libro. Y entonces me decía algo así como que le parecía que en el fondo, físicamente, más o menos veía una continuidad, pero que en la forma, químicamente, sí que veía algún tipo de, como de transformación. Algo así me decía, muy bonito. Como que había, no sé, una cierta mayor libertad en la manera de dar cauce a los contenidos, ¿no? A lo mejor este es un libro en el que hay algún ejercicio, no sé si de irracionalismo, a lo mejor eso es decir mucho en mi caso, pero sí de desatar un poco más la sintaxis o de dejar fluir un poco más la conciencia. Luego hablaremos de que en el libro hay sonetos, pero también hay poemas extensos donde eso, ¿no? En algunos momentos trato de hacer algo así como pintura abstracta con las palabras, ¿no? Soltar las palabras de manera a lo mejor no del todo coherente, pero de forma que la secuencia sí que transmita, aunque sea un poco intuitivamente, lo que se quiere decir. O sea, yo no creo que haya dejado de ser un poeta claro, que creo que siempre lo he sido, pero digamos que cada vez me interesa más el misterio, y el misterio, recuerdo una cita famosa de Luis Rosales, el misterio es claro. Entonces, ¿qué dice esto en mi trayectoria? Ya digo que tengo por ahí una entrevista que me hicieron en mi pueblo, en el que era un titular que me dejaban bastante mal. Ya sabes que en las entrevistas a veces hay esta tensión entre entrevistado y entrevistador, a ver si consigo sacarte un titular. Y el titular era algo así como que pensar demasiado no es bueno para el poeta, algo así. Es decir, que los poetas mejores somos zamarros. Bueno, no, no quería decir eso. Lo que quería decir, y seguramente dije mal, es que un exceso de autoconciencia siempre me ha parecido un poco atenazador. Entonces, no podemos escapar de la autoconciencia y más en este desdoblamiento de filólogo-poeta, pero digamos que yo no sé, procuro proceder de manera un poco intuitiva y no dedicarme a meditar excesivamente hacia dónde estoy yendo y sencillamente ir, ¿no? A donde hay algo que me lleva. Y ahora ya estoy empezando a decir, como me gusta a mí repetir, frases de Caballero Jedi, ¿no? Que muchas veces los poetas decimos frases de Caballero Jedi.
En fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, ya digo, no siendo yo muy amigo de describir autoperceptivamente procesos, ¿no? Y esta cosa, vuelvo a lo que decía antes. Sí que creo que a lo mejor en este último libro hay un poco más de desamarrar algún estribo, ¿no? Y dejar el caballo corra más libre. La metáfora que se me ha ocurrido. Sí, está muy bien. Y de hecho, yo creo que sí que se percibe esta tendencia que acabas de decir. Incluso se percibe en los quizá modelos, ¿no? En los quizá modelos que hay. Mencionas a Vallejo, hay Sí. algo que ya se notaba. Yo siempre te he dicho que te veía algo de Neruda. Y me parece, por otra parte, súper contradictorio, ¿no? Porque Neruda sí que es un poeta más de inspiración surrealista. Pero sí que aquí tienes imágenes, particularmente los poemas amorosos que son más nerudianas. Pero bueno, hablaremos de los modelos luego, pero sí, me parece muy interesante, además muy interesante esa especie de conjunción de la libertad, de la musa, de lo que como quieras llamarlo, y de la forma cerrada, porque sí que hay formas abiertas, pero también las hay cerradas, y la conjunción es muy curiosa. Sí, a mí esa mezcla me interesa mucho, Claro. desde luego, esa mezcla me interesa mucho. Em, yo no sé quién me dijo que veía en estos últimos libros una tendencia cada vez mayor a la rima consonante. Eso me parece que es muy claro en el libro anterior, y diría que no tanto en este, la verdad, aunque algo hay, pues siempre me ha gustado mucho, ¿no? La rima consonante. Y me gusta también porque es difícil, aunque bueno, no me adelanto que de formas, ¿no? Hablaremos después. Em, pero sí, esto que estás diciendo, ¿no? De la convivencia entre lo cerrado y lo abierto y cómo creo que ahí hay cosas muy interesantes que hacer, efectivamente. Hombre, yo es verdad que soy abierto hasta cierto punto porque nunca dejo el metro. Creo que en verdadero verso libre nunca he escrito nada. Me parece verdaderamente difícil, por cierto. En verdadero verso libre nunca he escrito nada y tampoco es que yo sea un gran lector de verso libre, aunque has citado un caso maravilloso que es el de Neruda y otro modelo más próximo, a lo mejor conscientemente más próximo, que es Borges, también tiene muchísimo verso libre. De hecho, Borges es una cosa muy curiosa porque prácticamente su obra es o verso libre o soneto. Em, pero vaya, lo que dices, que aunque sea poesía metrificada, sí que hay, por ejemplo, series de versos en decasílabos que hasta donde lleguen, ¿no? También a veces tengo presente una idea, una cosa que me han dicho algunas veces, que es eh, que mis poemas suelen ser mejores cuando son más largos. Que a lo mejor tú no estás de acuerdo. Bueno, No, no sé, en pues absoluto. en asunto. Vale. No, de Perfecto. hecho, creo que alguna vez te lo he dicho, a mí me encantan las formas cerradas, me parece que el ponerse una traba y solventarla de manera aparentemente fácil es lo mejor que puede hacer un autor, sobre todo un poeta, ¿no? Y me parece, o sea, yo admiro mucho tu sextina, que a ti te parece una fricada, Sí, y a mí los sonetos me encantan, o sea, los sonetos para mí es lo mejor que tienes. toma. Pero bueno, Qué bien. cada uno tiene sus vicios. Claro, efectivamente, eso es, sí, sí. En fin, me parece, hablaremos también de Borges, supongo, porque también es curioso que me digas lo del verso libre borgiano, porque sí, del endecasílabo de Borges sí que te veía influencia. Bueno, influencia, Sí, interés, sí, ¿no? Del verso largo, quizá porque es algo que yo frecuento menos, pero sí claro. que son interesantes, son sobre todo al principio, si no me equivoco, a favor de Buenos Aires, etcétera. Sí, pero luego, yo qué sé, probablemente el mejor poema de Borges, el otro poema de los dones, Sí, eso es verso libre, claro. tal cual. O este de Browning resuelve ser poeta, ¿no? O hay muchos, muchos grandes poemas en verso libre de Borges. Pero Pero claro, luego están el tema de los sonetos y los alejandrinos, que tampoco son un moco de pavo, ¿no? eso es, sí, De sí. Borges, pero bueno, ya estamos metidos, veo, en el Sí, tema de sí, la técnica frente a la bien, tecniquería, ¿no? bien, Que bien. es una preocupación, yo diría que sé que es una preocupación tuya, por mucho que digas que eres un poeta poco autoconsciente, cuando te relajas, confiesas sí, confiesas fuegos de artificio que ven pocos en tu Mm, poesía. Recuerdo alguna vez comentando alguna diéresis, ya,
que era una especie de madrigalismo, y que tú, de hecho, comentas, cuando te pones a comentar poetas contemporáneos, y no por nada has elegido a Juaristi como Claro, sí, que es el máximo exponente de este tipo de tracas, ¿no? Te encantan estos. Me has dicho alguna vez que el calambur para ti es el sumum del sí, claro, es recurso verdad, sí, literario. sí, tienes razón. Eso es verdad que digo más cosas de las que soy consciente y que digo, sí, sí, es verdad, es verdad. Y, pero al mismo tiempo, o sea, de lo que quiero hablar hoy, ahora, perdón, es de este tema de Il miglior fabbro, ¿no? Que es el título de uno de los sonetos del libro. Es obviamente el epígrafe, si no me equivoco, de Wasteland, ¿no? De Tierra Baldía, y que luego a Sí, su vez, que es una cita de dantesca, ¿no? Si no me equivoco. eso es, eso Bueno, es. entonces es todo pero se refiere a la técnica, es decir, hasta dónde llega un poeta con la técnica. Dónde, tu preocupación, que es un poco la preocupación de muchos, ¿no? No Mm, digo sobre tu poesía, porque no es el caso, es una poesía que parece muy limpia. La preocupación aquí sería cuándo entramos en la tecniquería, cuándo es solamente dificilísimo de establecer la técnica. referencia. Mira, voy a decir dos cosas primero. Sí. Calambur, sí, yo tengo uno sí, que me viene ahora a la memoria en la víspera, que todo lo cura y soy todo locura, por ejemplo. Y recuerdo muchas veces un artificio retórico que recuerdo explicándote a ti, que es un verso de Saltar la Hoguera que dice, y la lluvia acentúa sé que a Dios. Entonces, que había procurado que todos los versos llevasen tilde. Sí. Acentúa sé que a Dios, tratando además de que la tilde de alguna manera fuese la gota de lluvia, ¿no? Pero digamos que la autoconciencia que hay en mí es una autoconciencia técnica. Muchas veces escucho a otros poetas hablar y su autoconsciencia para mí es incomprensible, porque dicen cosas del estilo, en este poema trataba de reflejar cómo la no conciencia del sujeto se enfrenta a la... Y yo no entiendo nada, porque yo no lo sé, a la hora de escribir, pues escribo muchas veces desde la emoción, o desde la confusión, o desde un tema, una imagen, o y a lo mejor no tengo grandes cosas que decir en eso. Y las cosas que tengo que decir son un poco de carpintería. Y ahí es verdad que me parezco mucho, o trato de parecerme mucho, a estos maestros a los que siempre he leído con admiración, que son, pues por supuesto, Juaristi, Dors, Luis Alberto de Cuenca de una manera más disimulada, pero también es otro Miglior Fabbro. Entonces, lo más importante para huir de la tecniquería es lo que tú acabas de decir, que es que no lo parezca. La limpieza, esta frase de Whistler, que cita mucho Dors, que es que el trabajo borre las huellas del trabajo. O sea, que realmente no se note. A mí, una de las cosas más bonitas que me pueden decir de un soneto es que de mano no parecía un soneto, ¿no? Porque la manera de decir es tan natural que no estás dándote cuenta de las rimas, por ejemplo, o no te estás dándote cuenta de lo que sea que está ahí. Em, por lo tanto, has encontrado la manera de decir más fácil, más fluida, más... Claro, cuando aquello empieza a chirriar, cuando aquello empieza... O también es verdad que hay objetivos un poco imposibles. Por ejemplo, la sextina. Es verdad que la sextina de Jaime Gil, la que se llama Apología y Petición, me parece una sextina formidable porque puedes incluso tardar en darte cuenta de que es una sextina. Claro, acabas dándote cuenta porque es un ejercicio tan complejo que no hay manera de escapar, pero es una maravilla. Y él, por cierto, tiene un artículo, que no voy a recordar el título entero, pero es algo así como sobre mi edad media, donde explica cómo escribe esa sextina. Y donde explica que, por ejemplo, él elige que las 6 palabras que se repiten sean palabras muy sencillas que se vayan cargando de asonancias con la repetición. O sea, si ya partimos de palabras complejas, el artificio ya se desborda. Si ya partimos de palabras como carcaj, pues ya no hay manera, ¿no? Y él, pues una de las palabras, yo que sé, es España, o historia, o yo qué sé. Entonces, volviendo por donde íbamos, otra cita. Recuerdo que una vez, al mandarle unos poemas a Dors, Dors me dijo que a veces teníamos que elegir soneto o poesía, sextina o poesía, y que el poeta es el que tenía que elegir. O sea, hay veces que tu deseo de hacer un soneto se impone sobre la poesía, y eso en realidad es un fracaso. Lo que pasa es que hay veces que uno quiere fracasar, o hay veces que a uno le gusta
no lo sé, a lo mejor por sobrevaloración de la técnica. Y eso sería un ejemplo de tecniquería. Sí, Entonces, eso es algo de lo que procuro huir, pero es algo en lo que caí en alguna ocasión. Yo creo, precisamente por el deseo de superar una forma o por el deseo de, no sé, por un deseo de emulación o por un deseo también de juego que podía interesarme a lo mejor más antes que ahora. Em, de todas maneras, ¿por qué este gusto por la técnica? Alguna vez he dicho que es porque soy torpe con las manos. Y en mi casa, mi padre es dentista, habrá algo freudiano, mi padre es dentista y mis hermanos también. Entonces son todos muy hábiles. Y yo no. Entonces yo no sé si hay algo como de, en este terreno voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Y luego habrá una natural inclinación, ¿no? Que ha hecho que al leer, por alguna razón, me hayan llamado la atención esas cosas siempre. Y me haya gustado mucho fijarme en esos detalles. Y por lo tanto es perfectamente normal que cuando comente un poema en mi versión de estudioso, ¿no? Pues acabes mirando ahí sí. por lo que sea. Esos dos detalles, tanto el de los dentistas como el de la poesía frente al soneto, que me parece buenísimo, están aquí, en el epílogo de este libro que realmente vuelvo a recomendar, ¿no? Parece que estamos haciendo aquí la cuña Sí, publicitaria. a ver, ya no me acordaba que había dicho eso. Si al final, en fin, lo he dicho Son, todo ya. son muy buenas, son muy buenos ejemplos. Alguna vez también me has dicho, o Mm, sea, que quiero seguir comentando como esto y vamos a leer algún soneto, eso, será uno, sí, sí. porque, pero bueno, alguna vez me has dicho que bueno, un par de citas tuyas, en momentos distendidos. Uno, que para ti la poesía tiene que cantar, Sick, el Sí, caballero Jedi, ¿no? Dice eso. Otro, que tú lo darías todo, o sea, darías toda la tecniquería por un momento de emoción. sí, las dos cosas las sigo firmando, sí, sí. Sí, yo creo que la poesía tiene que ser emoción. A mí lo que me gusta realmente es que un poema me emocione. Veo muy difícil que un poema torpe técnicamente me pueda emocionar. O sea, yo creo que claro que la técnica trabaja en esa dirección, no hay una contradicción, no hay una escisión. Y la poesía tiene que cantar, claro. Está esa cita que ahora no sé si es de Valéry, ¿no? Que eh, no, no. Mira, ahora hay dos citas que se me cruzan, que una cosa es la poesía es otra cosa que la música, pero hay otra cita que es la música antes que nada, ¿no? De la música van tutti shows. Pues eso, yo creo que el poema tiene que cantar, claro que sí. O sea, no lo concibo de otra manera. Ahora estoy diciendo todas estas cosas y luego cuando leamos un poema a la gente le parecerá que suena irregular y que mi supuesta técnica no es tal, ¿no? Que es el peligro siempre de este Ah, tipo de no creo que declaraciones. sea el caso, pero Pero bueno, pero por lo menos en el plano de ideal, de las maravillas, o sea, de las ideas, de lo que me gustaría que fuera. claro. También en todo caso, yo creo que no hay que... Creo que la poesía, como cualquier otro arte, tiene diferentes funciones y diferentes posibles placeres que produce. Uno, Sí. ¿por qué no? Es el puramente técnico. No tiene por qué ir acompañado. O sea, si va acompañado de una emoción, mejor, ¿no? Porque tienes entonces café, copa y puro, lo tienes Claro, a claro, todo. Pero aquí, bueno, sí, es verdad que yo a veces hay poemas con los que disfruto solo diciendo, pues yo, pero qué tío, ¿no? Yo qué sé, como un regate en el medio del campo. Porque exacto, es muy no hace buena. falta que todo acabe Puede en ser gol, ¿no? estéril. Puede ser estéril, no, no va a llegar a gol, pero. Claro, pero qué regate, sí, sí. Sí. Bueno, si te parece, pues claro, el tema este de los sonetos. Has hablado antes, sonetos que no parezcan sonetos. Yo aquí cuento 8 en este libro. Mm. No he hecho el ejercicio que tú hiciste con Dors, es decir, el elenco de sonetos de cada uno de tus libros. ¿Crees que vas a más sonetos, a menos o No te lo sé, porque mantienes? si contamos los sonetos blancos, Sí, sí. eh, yo diría que no. Yo así desde fuera y sin haber hecho números, que no haré nunca sobre mí mismo, diría que andará por un tenor. Ok. Andará por un... Sí, sí, Aquí tengo quizá yo las noches, el millor mm, fabbro, en el hangar vacío, sí, em, hermanos.
Lagusso, que además es muy interesante porque es uno de los que quizá otros dirían que no es son 14 versos. En todo caso, 14 endecasílabos, pero sin cuartetos y Claro, pues mira, sí, mira, la luz la tengo delante, se me había pasado desapercibido. Ojo, Dors, tan lo fino sé, siempre, Dors me dijo una vez que no debía confundir claro, un poema de 14 versos con un soneto, sí. porque consideraba que había al menos un poema que está en los sonetos que preparé de Juaristi, que me dijo, esto no es un soneto, es un poema de 14 versos. Y recuerdo que me mandó un artículo de, eh, Dios mío, del gran garcilasista norteamericano, por favor, Rivers, Rivers, sobre la gramática del soneto, sí, que es buenísimo. que es buenísimo, efectivamente. Pero ahí, bueno, ahí hay dos cosas creo que se mezclan. Una es que un soneto en principio son dos cuartetos y dos tercetos. Es ¿Ya? decir, podría estar diciendo dos, que no es lo que está diciendo, pero podría estar diciendo que, bueno, que 14 versos en decasílabos de cualquier cosa no son soneto, a no ser que sean cuartetos y tercetos. Eso es una posibilidad. Sí, La otra es lo de la poética epigramática del soneto. El soneto es un epigrama, entonces se sí, abre con llave de plata, se cierra con llave de oro y en el centro tiene que haber tensión, no puede hundirse. Son dos cosas diversas, yo creo. Ese soneto en concreto no son cuartetos y tercetos, pero sí que tiene poética epigramática. claro, En sí, fin. señor, es verdad, es verdad. Pero Eh, has dicho una cosa, por eso yo, otra cosa que me gusta decir que he dicho por ahí, los que saben de poesía no son los poetas, señores, los que saben de poesía son los filólogos. Esto yo me he hartado de decirlo un poco provocativamente, pero mira, esta cosa que tú acabas de decir, que tú la traes estudiada, el soneto sabe con llave de plata, o sea, esto es una cosa que, en fin, que digamos que yo he ido aprendiendo a leer. Claro, el primer verso tiene que ser bueno. No tan bueno seguramente como el último, pero que un soneto empiece fuerte es imprescindible. Y o sea, me gusta mucho que esto que a mí me ha llevado un tiempo pensar y leer, que a lo mejor es una obviedad, pero tarde se aprende lo sencillo, ¿no? Pues tú, como filólogo experto, te lo traes ya así, pues claro, llave de plata, llave de... En fin, es un tópico del siglo de oro esto. claro. O sea, ellos que se pasaban la vida aparentemente haciendo sonetos, Soneto sí, sí. pues eso lo sabían. Y hay trabajos sobre la poética del soneto en diversos autores áureos y todos van por ahí, ¿no? Esto de que sale del epigrama. Y el epigrama Claro, sí, sí, eso está muy claro, tiene sí, que sí. empezar fuerte y tiene que acabar inolvidable. Y no hundirse en el medio. Estamos hablando de Claro. algo muy difícil de hacer. Eso, Entonces, por eso Dors, tan fino siempre, Dors siempre dice que el momento que donde los sonetos se hunden es al final del segundo cuarteto. claro, Ahí es donde los sonetos se hunden. Y ahí, claro, ahí es donde hay que mantener la tensión. hasta Garcilaso soy gente así, cae ahí. Sí, Es, y luego siempre hay un pequeño pico en el verso 9, el primero del primer terceto. Porque ahí hay como un cambio, ¿no? Ahí hay un... claro. Claro, ahí es donde él pone, coged de vuestra alegre primavera. Ahí es donde... Sí. Bueno, Bien, bien, sí, propongo sí. que esto de los sonetos, propongo que ya leamos alguno. ¿Por qué Venga. no lees, por favor, quizá yo? A ver, yo te voy a sugerir, si quieres tú leer otra cosa, listo, ¿no? Pero podemos quizá leer y comentamos quizá yo, que tiene ecos literarios evidentes, es una especie de leitmotiv, además, porque va por todo el libro, te encuentras ecos de quizá yo, es muy interesante como experiencia de lectura. Y Mm. bueno, por favor. Si queréis incluso lo proyecto Sí, es verdad. aquí. Ahí, lo estáis viendo, ¿verdad? Sí. Venga, ahí está. Voy a tratar de hacerlo un poco más grande. Perfecto. Venga. Vaya por Dios, ya le he liado. No, pero vosotros seguís viendo esta pantalla, ¿no? Ahí, Lo estamos venga. viendo bien. Bien, bien, perfecto. Quizá yo. Dime quién soy. Nadie responde. Dime por qué no queda nada. Solo ceniza derramada que yo aventé. ¿Dónde me esconde? Dime por qué, por más que ahonde y desenrede la enramada, no logro dar con mi mirada y no sé cuándo ni sé a dónde. Quizá yo nunca he sido yo. Quizá yo nunca volveré. Quizá ya es cierto. Quizá no. Quizá yo nunca he estado allí. Quizá yo he estado donde esté, lejos de mí, lo que me amó. Este, ahora que lo releo, es un soneto en eneasílabos, que es una, que es un verso que me ha costado mucho dominar, me parece el verso más difícil. Y yo creo que hasta este libro no he sido capaz de escribir eneasílabos naturalmente y, digamos, como dice Luis Alberto, que hay que escribir los versos, que es con la cabeza, no, por supuesto, no contando con los dedos, ni, Claro. claro, con el oído, ¿no?
Sí, de esto, a ver, no me lo había apuntado, pero es algo creo que de lo que hemos hablado en algún momento, el tema del eneasílabo es un verso misterioso, porque claro, se te va, la Sí, mente se te va o al endecasílabo o al octosílabo, que son las tradiciones nuestras, se te queda en el medio y es una experiencia interesante, porque se elimina, aunque sea difícil de escribir, creo que pierde parte de la artificiosidad que podría tener el endecasílabo. está muy bien visto eso, sí, señor. Es muy interesante como lectura. Luego, repito, hay ecos Mm, de este soneto por todo el libro, cual me parece un gran acierto, además, de manera que no resulta forzada, sino que son como un rum rum que se te queda cuando vas leyendo y que te hace volver. Obviamente, hay aquí un subtexto de Quevedo. sí. ¿Qué más querrías comentar? Estas anáforas. Eh, bueno, hay también una tendencia que se ve aquí en el último verso a romper a veces la secuencia normal, muchas veces también con rimas internas, ¿no? Pues aquí, en realidad, como veis, hay un I, E, I, O que remite a lo de antes, ¿no? Pero en realidad los dos últimos versos son uno, ¿no? O sea, bueno, estas cosas. Bueno, veis también que los tercetos son agudos, que eso siempre le da como mayor contundencia y mayor velocidad. Pero con respecto a lo que has dicho primero, fíjate que todavía el otro día que comentaba esto, em, yo muchas veces no tengo la sensación de escribir libros, sino colecciones de poemas. Y bueno, es verdad que luego trato de estudiar bastante cómo los dispongo, pero también de una manera también un poquito intuitiva. Pero creo que al final, quiera uno o no, en la medida en que uno es el autor de los poemas y que los poemas responden a un periodo determinado en el que hay unas preocupaciones o hay unas constantes vitales o lo que sea, creo que al final la continuidad aflora. Y yo no he escrito, por ejemplo, libros temáticos como han hecho otros poetas o libros en los que hay un concepto de partida, porque eso me resulta muy difícil y lo percibo un poco falso. Yo no sé cuál es el siguiente poema que voy a escribir. De hecho, está esa pequeña ansiedad de yo no sé ni siquiera si voy a escribir otro poema. Ojalá sí. Y de hecho ahora estoy escribiendo bueno, pues siempre es una felicidad, ¿no? Para el poeta que llegue la inspiración, la musa o lo que sea que quiera que llegue. Pero me resultaría a mí muy difícil hacer un poema, yo qué sé, que el hilo conductor sea la comida, ¿no? Por decir un ejemplo que no es tan loco porque hay casos. Y entonces, ir componiendo, no lo sé. Y eso no tampoco quiero decir nada malo, porque las odas elementales de Pablo Neruda son poemas formidables y maravillosos que él va dedicando a objetos cotidianos. Y ahí tiene que haber una voluntad de partida. O sea, no digo que el resultado tenga que ser necesariamente falso, pero ni muchísimo menos. Pero no es mi manera. Claro, es que esto va un poco con tu concepción de la poesía. Es decir, tú has dicho que la inspiración, que la inventio, si queremos, Sí, es un poco misteriosa, es la musa, y que lo que tú trabajas, donde para ti entra la técnica es en la elocutio, o sea, en la sí, señor. frase, en el verso, y que dispones, de hecho, a posteriori, obviamente, Sí. ¿no? Porque yo supongo que todo el mundo lo hace así, pero no. Sin embargo, la experiencia es que estás leyendo un libro, ¿eh? Pues eso, pues fabuloso. O sea, si es así. No que has reunido ahí unos poemas que tenías en un cajón, que unos de un momento y otros de otro, sino que es realmente, o sea, para mí es un libro mucho más introspectivo que los demás, te diría. O sea, estás más mirando hacia adentro, muy obviamente de exploración del yo. Mm, claro, sí. En los otros yo veía más apertura, incluso el amor, que es un tema que aquí también aparece, es muy de cómo se relaciona el amor con quién soy. Mm, Y sí. sí que hay ecos del poema prólogo. Claro, sí, sí, que además es un poema prólogo, que de hecho está en cursiva, como acabamos de ver, porque es una cosa. Pero, por ejemplo, la cita, que parece tan a propósito, esa cita es lo último que incluye en el libro. Esa cita me la encontré con el libro acabado. La cita de Pessoa. La cita de Pessoa. No sé de quién recuerdo mi pasado. Y dije, esto me viene como anillo al dedo. Pareciera que la hubiera tenido siempre presente. Sí. Y hay cosas inconscientes, o que yo ahora creo que son inconscientes, quizá fueron conscientes y lo he olvidado, pero el último poema
bueno, en realidad el penúltimo, ¿no? Que también es un soneto que se titula Amor en Vilo, empieza con las palabras quizá yo, ¿no? Página 55. Sí. Pues yo diría, ahora que eso fue casualidad, y sin embargo el libro se llama Quizá yo, el primer y el último poema empiezan con las palabras quizá yo, pues te diría que sencillamente que eso es algo que estaba ahí, porque además, para más precisión, los dos primeros versos de ese último poema en realidad es una traducción de una cita en francés que le escuché a Peregrine Ferrer en una ocasión, que él utilizaba para explicar la relación con la que ahora es su mujer, que fue su novia de juventud, luego Peregrine Ferrer se casó con otra persona, fue muy feliz, esa persona se murió y Peregrine Ferrer se volvió a casar con su novia primera, ¿no? Y él, recuerdo que estos dos versos, quizá yo siempre he estado enamorado de ella, pues que no he sabido hablarle, ¿no? Incluso cuando él estaba felizmente casado y se encontraba con esta novia, pues él, esta exnovia, ¿no? Pues no era capaz de hablar con ella o se sentía cohibido o lo que sea. Me pareció muy hermosa esa cita, me sentí reflejado, la decidí incorporar y luego resulta que empieza exactamente igual que con las dos palabras. Ya digo que a lo mejor estoy engañándome a mí mismo y sí que hay algo de conciencia que he olvidado, porque puede ser. Yo, Pero yo te pen- diría que... te diría pensaba, sí, yo pensaba que era consciente. Primero por o sea, sales hay un Garcilaso ahí, ¿no? sí, También sí, sí, muy, muy sí, evidente. sí, Y sí, si hoy me paro a contemplar mi estado, o sea, claro, yo creo que hacía muy buen eco con el principio, entonces yo pienso, bueno, sí, esto lo ha hecho, eso, el cierre y el comienzo, obviamente es en lo cual uno primero piensa, supongo, a piensa, la hora de sí, disponer. sí. Ya digo que es probable que lo haya olvidado, pero también pienso que todo conspira. Cuando uno está con unos determinados intereses en un determinado momento, con unos temas, todo conspira. ¿Podríamos proyectarlo, ese Sí, último por del que favor, habláis? Yo, toda la razón. Amor en vilo. Y si queréis lo leo, es otro soneto. Sí, no era de los que tenía planeado, pero sí, la verdad es que es buena idea. Mira, creo que es la página 55. Ahí está. Lo veis bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo leo. Amor en vilo, que es el título de un libro de Guinferrer que Guinferrer toma de Alberti. O sea, por eso hay un homenaje como a Guinferrer aquí escondido con esos dos versos que son de un poeta francés que se llama Réaumur, que no he leído más allá de estos dos versos, un poeta raro que le escuché a Guinferrer en una entrevista. Amor en vilo. Quizá yo siempre he estado enamorado de ella, pues que no he sabido hablarle, pero al fin me atreví por confesarle porque son 13 años a su lado. Y si hoy me paro a contemplar mi estado, si hoy me paro, no sea que Dios rogarle, por mi vida, que siempre pueda estarle, agradecido si ella a mi costado. Porque cuánto temí que no lograra, porque supe de mí que no era hora, acaricio en su piel la seda clara, en par de los levantes de la aurora. Porque será, porque antes, porque ahora. Muy bien, de hecho me da pie, o sea, sí, sé que son versos con rima interna, es decir, que se podría disponer de otra manera, Sí, el último cuarteto, digo, ¿no? claro. Pero pese a ello, me recuerda cierta poética que veo más en ti, quizá desde vieja escuela, que es esta poética un poco de la soleá, si queremos, es decir, o Ah, del pie quebrado, por ponerlo sí, de otra, sí, de otra manera. sí, sí. Aquí hay una soleá, no sé si tengo Hay una soleá, sí, vamos a buscar dónde. este no hace falta Directo. siquiera. Sí, acá Sí, está. es una soleá que, bueno, es un poema pequeño, no es que sea uno de los grandes poemas del libro, pero Ah, bueno, pero da, es da muy pollito, bonito. ¿no? Es muy bonito. Es un. Compartir, vale, compartir. Ahí está, esta, ¿no? Sí. Y efectivamente acaba con un pie quebrado. Sí, bueno, Claro, soleá. claro. Pero hay más a lo largo del libro. Ya lo hemos visto Sí, ya. sí, Quizá yo hemos visto al final decir que se puede leer de dos maneras. Se puede leer como un verso corrido o puedes hacer pausa versal y tienes sí, un pie eso quebrado. es. Sí, sí. Tienes incluso. Tienes citas a Manrique en el libro y Sí, tienes sí. un epígrafe, que eso por desgracia no lo he apuntado, un epígrafe de Cancioneril. A ver, se me olvida a mí. A ver, Claro, un los epígrafes momento. son muy variados, ¿no? Hay uno de Antonio Carvajal que estuvo aquí
hace Ah, poco. claro que dio una clase, ¿verdad? Bueno, Sí. preciosa, porque también es un hombre que comenta maravillosamente. Es buen exégeta, recita Sí, bien sí. y comenta su propia poesía muy bien. Bueno, aquí tenías. Ah, efectivamente. Sí, sí, es un cancionero, es una poemita del cancionero que me encanta, que es: feridas tenéis mi vida y duelen os, tuvieras yo y no vos. Sí. Además, métricamente es muy interesante, ¿eh? ¿No? Porque tienes el tema este de si te pide hacer sinafia o no. Es decir, si quieres Claro, claro, seguir, claro. porque si Eso no es. queda irregular, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y duelen os y no vos, no son regulares. O sea, uno es de Claro. 4 y el otro es de Sí, 5, sí. ¿no? Sí. Efectivamente. Y bueno, me preguntaba, ¿por qué te atrae este tema o sea, por qué y de dónde, ¿no? Este tema del pie quebrado. Bueno, yo creo que es la cosa de. em, Vamos a ver, el cierre con llave de oro es efectivamente muy bonito, pero corre siempre el riesgo de la grandilocuencia. Y el pie quebrado es siempre un atenuante. Entonces hay como de acabar de una manera como un poco más humilde, o abriendo un poco más a la sugerencia, o yo creo que va por ahí. Va un poco esta idea de ser a lo mejor un poquito menos perfecto y un poquito más significativo. No sabría, creo que va por ahí. Y yo tengo la sensación de que una mayor familiaridad con la forma me permite tomarme alguna libertad, como esta, por ejemplo, que antes no me tomaba, a lo mejor porque no era capaz, o a lo mejor siento que ya he escrito poemas más canónicos de más llave de oro y ahora me apetece como buscar otras cosas, ¿no? Otras soluciones. Modelos de eso. Bueno, me gustan mucho, aunque creo que yo lo hago un poco de otra manera, pero me gustan mucho precisamente los sonetos polimétricos de Iván Juaristi. Precisamente, yo creo que a lo mejor me viene de ahí esta cosa de pronto hacer sonetos en los que haya 13, 14 o 15 versos, bueno, que eso ya viene de Rubén, ¿no? O evitar que todos sean endecasílabos perfectos, ¿no? Y buscar otro tipo de eso, de síncopas, etcétera. Mm. Sí, es muy interesante. Vamos, o sea, veo que avanza el tiempo, querría Sí, claro. cumplir parte de lo prometido por lo menos. Bien. Em, Hemos hablado un poco de la dispositio del libro, es Sí, decir, cómo sí. colocas los poemas, digo, hablando de tecniquería, yo soy un pedante irredento. Bueno, ¿cómo se colocan los poemas en el libro de poemas? En alguna ocasión hemos hablado de esto y me Bien. dijiste que lo que haces es procurar que un poema no mate al de al lado, es decir, que Eso es. una combinación, la Exacto. variedad, ¿no? O sea, también estamos Exacto. hablando de cosas muy, muy hechas, ¿no? Desde el Sí, principio del libro de poemas, en los cancioneros, se busca eso la es. variedad. Y aquí hay varios grandes temas, ¿no? Eso, la búsqueda interior, lo del amor. Luego hay otros más abiertos, por ejemplo, este de las motos. Sí, sí, efectivamente. Ese es un poema Además, de estos cuando sale. este tiene yuntura, ¿eh? Adjetivación, o sea, Sí, muy sí, sí, sí. interesante, ¿no? Y es un poema que además abre a lo épico. Eso es. Sí, sí. Sí, Eh, señor. pero bueno, querría más bien que hablaras de la relación entre los poemas amorosos y de exploración Vale. interior. Y si Mm. quieres, podemos tomar el pie leyendo A tu sabor de mí. Venga, perfecto. Entonces parto de la lectura. Es, Bueno, digo, para un ejemplo de un poema no sonetil y abierto. claro. Lo primero que quiero decir, no quiero ser pelota, es bueno, es que es muy grato hablar contigo, Antonio, porque te fijas en cosas en las que yo también me fijo. Y no son cosas en las que se fijan los poetas. Tengo aquí algún alumno, alguna alumna en concreto, y algún amigo, ¿no? Porque entiendo que Francisco es mi querido Francisco, eh, que alguna vez, arrastrados por mí, han venido a algún recital de poetas y han escuchado lo que muchas veces dicen los poetas. Y los poetas no hablan de estas cosas, los poetas no hablan de pies quebrados y de por qué. Y a mí es realmente eso lo que me interesa cuando leo, ¿no? Y cuando, en fin, o sea que eh, muchas gracias, ¿no? Y Disfruto bueno, mucho sí. comentando estas cosas. La dispositio, mira, eh, lo mismo. Pienso que hay algo intuitivo en todo esto, pero cuando el libro se presentó, el presentador hizo una racionalización maravillosa del orden
y me sacó allí unas simetrías estupendas que he tenido la mala fortuna de no anotar para poder yo explicarlas y reproducirlas e incluso darlas por mías, ¿no? Porque no es el caso. Pero la idea fundamental es esta que tú dices, que aunque a veces hay secuencias, porque por ejemplo el poema que ahora mismo leeré y no me enrollo mucho, A tu sabor de mí, va en una pequeña serie de poemas nocturnos y de poemas amorosos, la idea fundamental es esa, que un poema no mate al siguiente. Y introducir descansos. Por ejemplo, los sonetos no los puedes poner todos seguidos. Los sonetos más o menos hay que distribuirlos a lo largo del libro. Eh, Trato también de hacer alternar poemas breves con poemas extensos. Muchos poemas breves seguidos cansan, pierden esa idea como de transición. Y luego hay una serie de núcleos temáticos, ¿no? En el libro, que puede ser el amor, la identidad, la familia, ¿no? Algo así. Y Sí. entonces se trata de ir conformando secuencias y que no sean tan, no sé, tan romas como todos juntos por un lado, todos juntos por el otro, todos juntos por el otro, ¿no? Porque eso, ya digo, estropea un poco el camino, no sabría cómo llamarlo. Vamos a leer A tu sabor de mí, que ¿Lo tienes proyectando? Perdón, es que no tengo no, la... ahora mismo lo proyectaré, página. ¿Podrías? A ver, partir, y es la página 13. 13. Se corta un poquito, Ah, se corta. Entonces vamos a hacerlo más pequeño, un sí, poquito sí. más pequeño, por favor. A ver. Ahí. Listo, ahí, Y perfecto. cuando llegue ahí, paso de página. Venga. A ver, y esta ventana la muevo. Venga. A tu sabor de mí. Cuando en la noche buscas mi calor y yo siento tu piel porque la sé. Cuando no somos dos ni somos uno y la impaciencia y la inconsciencia como siendo sin ser y siendo más. Al oído el aliento, diente al lóbulo, la lengua tan despacio y de qué sangre, por cuál secreto vivo, las manos crepitando, suave el muslo y el peso de tu cuerpo sobre mí. Seda tibia, cremoso su latido, al amorear, metiéndonos por ambos, alejados del miedo que no somos, oscuro el aire, amniótico el aliento, y el amor hasta allá, resuelto en llamas, irisa su blancura, luz sin horas, y no sé si decir, no sé ya qué, y el tiempo nos rodea sin el tiempo, y nunca de otra vez y lentamente, y hace ya 12 años que te soy, y ni quiero, ni voy, ni podré ya de otro modo existir, vivirte como. Venga entonces, acércate y dispón a tu sabor de mí, dame tu boca, lengua de hierro de la medianoche. Quiebra el albor, concédeme este día e incéndiame los ojos. ¿Sabes qué? Fue a ti a quien abracé cuando lloraba. Mi vida es tuya, ven, mi vida es tuya. Bueno, me parece precioso y el tema este de la emoción lo consigues plenamente. Muchas gracias. Para que veas lo de los ecos que te decía, lo de los monosílabos, y en concreto monosílabos en posición de rima, Sí, son cosas que en quizá yo están muy presentes. Lo de las preguntas, el sí, sí. cómo, Mm, eh, el tema de la inefabilidad, o sea, que también se repite por todo el libro. Por eso que te digo que se sienten como ecos estos temas que ya aparecen en quizá yo, en el poema que dimos al principio. sí, sí. Y estos poemas, Efectivamente. claro, alguien que yo te lo he leído todo, creo, sí, creo Ah, que sí, todo. También se ve una trayectoria, estos poemas nocturnos, el tema este del flexo, hay como una especie sí. de usus rodericensis, ¿no? Son muy interesantes verlos como siguen. Y luego, aquí hay un hemistiquio, ese oscuro el aire, amniótico el aliento. Me parece muy bonito, casi vanguardista. O sea, veo también una tendencia aquí más, lo que te decía antes del nerudianismo. Y ahora Sí, pasamos a lo de los sí, maestros. sí, sí. Sí, efectivamente, como soltar alguna brida más, pero hacerlo siempre con la tradición en el corazón, ¿no? Esto es una cursilada que acabo de decir. Pero vaya, estos versos bimembres que hemos leído todos en el Siglo de Oro, tan maravillosos, en Góngora, en Lope, por Dios. Sí, claro que sí. Pero ahí Pero, unido esa esdrújula, ¿no? Ese amniótico el aliento, me claro, parece sí, sí. una conjunción maravillosa. Bueno,
Vamos a lo de los maestros. Veo que se acerca la hora, ¿no? Por eso te estoy Sí, perfecto. pastoreando, perdón. No, Ya hemos mencionado varios, entonces ya en parte hemos ahorrado el trabajo, ¿no? Ha salido a colación Dors, sí, porque, bueno, por el tema este de los sonetos, porque por tu correspondencia con sí. él, me gustaría que los adjetivaras, que los comentaras brevemente. ¿Qué te atrae de Dors? Ya, pues mira, Doors sí que me parece Miguel Fabro. Él sí que me parece. De Doors me gusta mucho. A ver, él creo que consigue grandes dosis de emoción, ¿no? Cuando quiere, porque es verdad que últimamente va por una línea que es como un poco más humorística o un poco más... a mí realmente lo que me gusta es la poesía lírica, que esto también es otra quote de estas que me sacas a veces. Me gusta la poesía lírica, es decir, la poesía satírica, la poesía... No está mal, pero me gustaba más antes que ahora. Entonces, cuando Dors es lírico, me parece formidable. Cuando no es lírico, me gusta menos. Y él, esto se lo he dicho a él, y bueno, lo hemos hablado, ¿no? Y él, sin embargo, considera que, pues eso, que la lírica a veces puede como pasarse un poquito de frenada, y que está bien introducir estas disonancias, estos elementos. Pero Dors me parece una maravilla porque él se sirve de artificios retóricos que casi diría que solo utiliza él. Eh, Esto siempre es un poco exagerado, pero es capaz de poner el foco en sitios muy especiales. Por ejemplo, él es un maestro absoluto empleando el encabalgamiento medial léxico, que ya se las trae. Sí, O sí. sea, en los alejandrinos obligándote a partir una palabra para que suene el alejandrino y consiguiendo muchas veces efectos maravillosos porque la ruptura de la palabra dice siempre. A veces consiguiendo un doble sentido o... Pero yo, por ejemplo, con Dors he llegado a hablar de hecho, de preguntas en nuestra correspondencia. Dors creo que puede pecar un poco de exceso de racional, porque Dors es capaz de explicarte por qué un verso es septasílabo y el siguiente es endecasílabo y el siguiente es eneasílabo. Y yo muchas veces eso lo dejo como a un fluir, a una naturalidad, y él te explica por qué. Pues en una serie de endecasílabos, un heptasílabo introduce como una suerte de zozobra, o de reserva, o de... O sea, el grado de finura que es capaz de alcanzar él, él lo dice siempre, dando tormento a la sintaxis, esta es una cita suya, o desviando una tilde mínimamente de un sitio, o... Entonces, son poemas maravillosos para desmontar. Esta cosa que decía García Márquez, de que un novelista cuando lee la novela y lee cómo está hecha, Claro. en el caso de Dors es extraordinario, pero Dors además lo hace de tal manera que, otra vez que no se note, que el trabajo borra las huellas de trabajo, que el filólogo se quiera recrear, perfecto, pero el buen lector que existe, la persona culta que lee porque le gusta, porque disfruta y puede leer gran literatura, Dors también le encanta. Y de hecho, Dors es un poeta muy exitoso, siendo formidable, y su poesía completa enorme de 40 y no sé qué euros está agotada en Renacimiento, porque es un poeta que consigue llegar, que consigue abrirse, ¿no? Y vamos, yo no puedo alegrarme más, porque es un maestro, para mí y para muchos, ¿no? De Juaristi, ¿no? Lo que me gusta es el dolorido sentir. Por supuesto que es un grandísimo técnico, pero hay como hay un desgarrón afectivo, ¿no? Por utilizar la expresión de Damaso, que me parece imbatible. O sea, cuando perdiéndose a sí mismo, él dice que tiene alma de tanguero, ¿no? Pero esa cosa de tanguero metida en la perfección poética crea un efecto que me encanta. Yo qué sé, esto también está, por supuesto, en otros poetas de esta escuela, ¿no? Como puede ser, por irme un poco para atrás, Ángel González o... Ángel era otro que te iba a mencionar, sé que te gusta mucho, Claro, y también esa poética de la claridad. eso es, eso es. Y es otro poeta finísimo, muy emocionante, que con una superficie en principio muy fácil permite una gran profundidad. Sí. De Luis Alberto es la claridad, o sea, es de una compacción. Mira, ahí te voy a contar un secreto, ahora que no nos oye nadie, ¿no? En la antología, eh, en la antología que hice de Luis Alberto, hay un poema que no es de Luis Alberto, que es mío. Hicimos este juego erudito. Nadie se va a confundir porque está en una sección de otros, o sea, no hay. Pero yo le mandé a Luis Alberto un poema luis albertiano
Y atesoro las correcciones que me hizo para Luis Albertizarlo todavía más. Y iba todo por hacer la sintaxis transparente, impoluta, hacerlo todavía más compacto. Y de verdad eran cosas aparentemente intrascendentes, pero que siempre mejoraban, que siempre conseguían, que siempre... Entonces es, la verdad, Luis Alberto es la difícil facilidad hecha poesía. Sí. La difícil facilidad hecha poesía. Es también muy lopesco, claro. Él es muy lopesco, de hecho. Él es muy lopesco, claro. Eh, yo siempre te he hablado de los Machado, ¿no? Esta maldad Sí, de por supuesto. Borges, que él no sabía que Manuel tenía un hermano, Ajá. pero cada vez veo más Manuel Machado en ti. ¿Es manía mía o es A ver, así? a mí es un poeta que me gusta mucho. Lo releo de vez en cuando, tampoco te digo que es un poeta que relea constantemente. Y si me ponen una pistola en el pecho, yo prefiero a Antonio. No, claro, Hay un claro. verso de Javier Ah, Almuzara, gustándome Manuel, yo soy de Antonio, ¿no? sí, 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 exacto. Eh, ¿Cómo pero no? A ver, lo de Borges era obviamente una butad de estas hay una maliciosas que provocación, solía sí, sí, prodigar, pero que... claro. No, Pero me no, refiero, me refiero al libro este, El mal poema, creo que se llama el libro, que hay de hecho un autorretrato sí, como el de su hermano, ¿no? El de su sí, hermano sí, es sí, sí, sí. famosísimo, Sí, pero algo de eso veía. sí, no, no. Este escapar de la grandilocuencia, que él también lo Claro, eso es. Y no hizo. estaba pensando, y no estaba pensando en escapar de la grandilocuencia de una manera que también es técnicamente lo más acabada posible. Sí. Porque Manuel es otro gran técnico, otro rey, por ejemplo, yo que sé, de las rimas internas o sí, de finezas que muchas veces pueden ser invisibles, pero que siempre consigue decir, ¿no? Decir, Y luego tengo otro sí, par que te quería ver si los puedes comentar. A Rubén, a mí Rubén. O sea, si tenemos que identificar dónde empieza para cada uno el amor de la poesía, no sé cuál es el tuyo, quizá podemos tener aquí una exclusiva, pero para mí sería Rubén Darío. Luego uno sigue una trayectoria, ¿no? Y entra claro. en otras poesías, pero lo de Rubén para mí es insuperable. Bueno, claro, si ya te decía que la poesía tiene que cantar, es que tú me contarás. En este libro hay un ejercicio de verso, un poema de verso acentual, no silábico, y eso al final, pues eso todo es Rubén. El poema se titula Póntica, Póntica estaba en él. Sí, sí, sí. sí. eh, y pues es otra vez estoy solo en mitad de las tierras del norte, otra vez en la sombra susurra tu nombre la lluvia. Se puede leer de manera un poco más disimulada, ¿no? Pero es esa idea, ¿no? De los... Claro, y de hecho era algo de lo que te quería, que se me ocurrió antes cuando hablabas de Miguel Dors y de sus alejandrinos con Sí, desplazamientos acentuales. También sí, depende mucho de cómo se elija leer. Puedes enfatizar la claro, eso es, tortura de sí. la sintaxis o puedes naturalizarlo. O sea, depende de Exacto. la grandilocuencia que tú le quieras dar a la lectura. Eso Este es, sí, o sea, este sí obviamente sale del ínclitas razas ubérrimas eso y es, ese tipo claro. de ejercicios de ritmo acentual que son interesantísimos, ¿no? Pero bueno, Rubén, citas a Vallejo y hablas de Otero en el libro. Sí, sí, que son dos devociones. Probablemente, bueno, claro, Vallejo es irrenunciable, pero como devoción personal, probablemente más Blas de Otero. Blas de Otero es uno de los poetas que más admiro. El Otra tema vez. de los encabalgamientos. Ese, por ejemplo. Sí, sí. Y es otra vez, es un poeta variadísimo, es un poeta que consigue también emocionar Sí. increíble. Y me gusta otra vez él, sí, todo el mundo recuerda los sonetos, ¿no? De Redoble perdón, de Ángel finamente humano, pero a mí me gusta muchísimo el final, el Blas de Otero final. El Blas de Otero como ya un poco más suelto, el de Hojas de Madrid con la Galerna, el de Poesía e Historia, ¿no? Que ya es como el que ya está de vuelta, ¿no? Ya ha hecho todos los caminos de ida y ya se permite. Y ahí tiene una serie de problemas amorosos, tiene también algún ejercicio incluso como de lo que llama poesía abierta, ¿no? Que es una mezcla entre una cierta vanguardia y un cierto también desligar ciertas ataduras y hace maravillas absolutas. Sí. Es verdad que nos está quedando un poco masculino el Parnaso, pero bueno, Bueno, añade alguna musa.
Sí, claro. A ver, pues por ejemplo, a mí yo soy muy amigo de... me gusta mucho Amalia Bautista, especialmente los primeros libros, pero bueno, todos. em, y siempre tengo en cuenta un par de prevenciones de Amalia Bautista. Una que siempre tengo muy presente es la regla del paso de página. Ella siempre dice, cuando llegas al final de la página y no sabes si un poema ha acabado o sigue, tenemos un problema. Eso lo pienso siempre. Y otra prevención que ella también plantea, que es esta idea de que muchas veces los poetas tienen poéticas y la cosa es que tengan poemas. Las poéticas están muy bien, pero los poemas van primero, ¿no? También soy un gran admirador de Aurora Luque, que me parece muy interesante porque admiro mucho en ella la capacidad que tiene para em, plantear poemas de manera muy original, plantear poemas desde sitios imprevistos. Eh, Eso me parece que lo hace maravillosamente. Y entre las contemporáneas, me gusta mucho de mi edad, un poquitín mayor, pero nada, nada significativo. Marta Asunción Alonso, que es probablemente la poeta de mi edad que más admiro. Sí. Bueno, a ver, estoy mirando el reloj, repito, es mi rol hoy, entre otros que tengo. Y creo que nos queda, no sé, agradecerte. Como sabes, subiremos esto al canal de YouTube y ahí sí que vendrán las hordas. En fin, Bueno, Rodrigo, ha sido un placer tenerte y el placer ya es sabes mío. que tienes la invitación abierta. A mí me encanta leerte, me han encantado los ejercicios que hemos hecho, algunos en presencia, ¿no? Cuando leíamos tus poemarios en Y claro, manuscrito, eso es. comentábamos, era muy Yo, interesante. bueno, aparte de que tú siempre has revisado mis libros y me has hecho apreciaciones oportunísimas que he procurado tener en cuenta, me has corregido incluso algún verso final, algún pareado final. Yo recuerdo la lectura que hice en Neuchâtel, estaba Antonio Corredor, de lo que luego sería Saltar la Hoguera. Allí hicimos como un taller y me hicisteis apreciaciones valiosísimas que incorporé, que recuerdo aquella tarde como una verdadera maravilla, como una clase de poesía. Eso Entonces, cuando quieras. Para nosotros fue realmente una experiencia maravillosa. Tenemos el convenio. Cuando quieras, con lo que tengas entre manos, volvemos a hacer una lectura infiel y de estas que son muy fantástico. interesantes. En fin, Rodrigo, Muchísimas gracias. gracias a Placer. ti. Es un placer verte y leerte. Y me he apuntado unas cosas, ¿no? Porque no todo lo que has leído lo he leído. Así que me es muy interesante siempre. Muy bien, En fin, gracias a todos. Gracias, Elena y Nerea, por la organización. Y nos vemos. muy bien. Hasta Venga, un abrazo. luego. Hasta pronto.